quiero que vayamos. Allí usted vaya al libro de Isaías, el profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 1. Capítulo 1, ubíquese en el versículo 21. Vamos a leer del 21 al final, hasta finalizar el capítulo. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor, Isaías 1, 21. Dice la palabra del Señor: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Amén y amén. Bueno, hermano, Dios nos ha regalado este pasaje bíblico a todos nosotros. Palabra profética, hermano, de un hombre, un gran profeta de Dios llamado Isaías. Yo quiero hacer una reflexión antes de empezar a ahondar en la palabra acerca de los profetas de Dios, de lo que es un profeta de Dios y cómo la gente concibe al profeta de Dios. Básicamente, hermano, un profeta de Dios es alguien, primero, que habla lo que Dios le ha mandado. Un profeta tiene una labor bastante compleja, porque debe tener una profunda relación con Dios y un agudo discernimiento para poder comprender qué es lo que Dios ha hablado y cuándo Dios no ha hablado. Eso uno. Dos, el profeta de Dios está puesto para hablarle al pueblo de Dios, sea para que corrija su camino o para corroborar su camino. Generalmente, un profeta de Dios está dispuesto para que el pueblo de Dios corrija el camino. Muestra un escenario en el cual se está y a través de la profecía dirige al pueblo hacia el lugar. Primero, dibuja el pueblo en el lugar como está, y la palabra que él lleva debe dirigir al pueblo al lugar donde debería estar. Amén. Entonces, basado en esto, quiero explicar algo que de pronto no se comprende muy bien, pero le va a ayudar a usted a entender cómo se vive la vida cristiana. En términos de derecho,
de leyes, hay una cosa que se llama el deber ser y hay otra que se llama el ser. Cuando miramos la ley, nominalmente, la ley de Moisés, la ley de Dios, es una ley que nos está hablando acerca del deber ser. Le dice a usted, usted debe ser así, usted debe hacer esto. Pero hay algo superior al deber ser, que es el ser. Y es algo que nosotros logramos concebir, logramos recibir y experimentar en Cristo Jesús. Y a través de la intervención del Espíritu Santo, Él nos lleva al ser. Porque cuando usted trata de ir al deber ser, por sus propias fuerzas, por sus propias maquinaciones, con sus propias estrategias, va a fracasar. Cuando alguien fracasa, se rompe, se frustra. Por eso muchas personas en la iglesia de Cristo se desquebrajan, se desvían, dejan de persistir, porque han vivido un evangelio, han vivido un cristianismo en sus fuerzas, tratan de ser, van al deber ser, pero no logran ser, porque ese ser lo hace el Espíritu Santo, esa transformación de la naturaleza. El profeta de Dios, entonces, es la persona que se encarga de decirle al pueblo qué es lo que está haciendo mal y qué es lo que hay que hacer para corregir el camino. Entonces, en este sentido, nosotros necesitamos que la profecía esté acompañada de la unción del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Dios tiene un escenario, y quiero decirle algo, este escenario que Dios nos ha planteado hoy es un escenario de la iglesia cristiana en general. No lo tome como algo individual, salvo que haya algo allí que le encaje a usted, sino que es un escenario general. Y nosotros somos un cuerpo. Nosotros no podemos excluirnos de los errores de los demás. Otra cosa que hace un profeta es incluirse dentro de los errores del pueblo. Por eso habla en primera persona del plural. Dice, nosotros, Señor, hemos fallado. Y por eso en este pasaje también se dirige a un plural. El pueblo de Dios, Israel, se ha desviado. La amada de Dios es la iglesia. Usted hace parte de esa amada de Dios. Dios necesita prepararla para que se case con Él en algo que se llama las bodas del Cordero. Tiene que ser preparada. Tiene que ser limpiada, tiene que ser liberada, tiene que ser enderezada. Como cuando un herrero forja una espada, el metal tiene que ser martillado, el metal tiene que ser sometido a fuego, a altas temperaturas. Tiene que ser forjado, tiene que ser alineado, tiene que ser alisado, se le tiene que quitar la escoria que se desprende del metal. Así Dios tiene que hacer con la iglesia. Entonces, usted, hermano, tiene que estar atento a esto. Por eso todo este tiempo hemos tenido un énfasis y es: tenga cuidado con lo que oye, porque las redes sociales están encendidas, y hay muchos interlocutores, locutores, expositores. Hay muchas personas con micrófono en mano hablando cosas. Algunos incluso dicen, Dios ha dicho, este es el plan de Dios. Pero cuando uno los escucha, uno nota que no es lo de Dios lo que están hablando desde sus propias concupiscencias, están hablando desde sus propios errores, desde sus propios deseos. Este tiempo, hermano, si usted se detiene a mirarlo, es un tiempo donde Dios está teniendo un conflicto, está teniendo un choque con los dioses del mundo,
con los dioses religiosos, con los dioses financieros, con todo tipo de idolatrías. Está teniendo un conflicto el Señor. Bares cerrados, discotecas cerradas, estadios cerrados, sin público, universidades, colegios, jardines, centros de convenciones, centros de comercio, festivales, carnavales. Contra todo eso Dios está enfrentado. Contra todo lo espiritual que rige eso, Dios está enfrentado. Y algunos podrán decir, bueno, ¿por qué Dios de una vez no acaba con todo esto? Porque todo tiene un tiempo. Y si Dios decidiera hacerlo así hoy, muchos se perderían, hermano. Muchas almas se perderían. Entonces Dios empieza a utilizar un desencadenamiento de sus juicios de manera progresiva. Cada día, cada mes que pasa, cada tiempo que pasa, pareciera que viniera un ascenso en cuanto a los juicios de Dios. Y eso es lo que estamos viviendo. Y en medio de todo eso, Dios tiene que enderezar a su pueblo, lanzando un diagnóstico de lo que está pasando. Y aquí dice en el versículo 21, acerca de la iglesia de Dios, de su iglesia, está diciendo: ¿cómo te has convertido en ramera? O en ciudad infiel, o ciudad infiel, dice. Se ha convertido en una ramera, dice el Señor. La iglesia, desde hace tiempo, bajo muchas circunstancias, ha decidido practicar la fornicación espiritual, el adulterio espiritual. La persona casada sabe muy bien qué es esto. Cuando hablamos de infidelidad, una persona se casa delante de un ministro, delante de Dios, y promete en los votos y en la esencia misma del matrimonio la fidelidad a su cónyuge, a su esposo, a su esposa, que solamente puede ser rota en el momento de la muerte. No se puede concebir para un matrimonio que uno de los que lo conforma se vaya con otro que no es su esposo o con otra que no es su esposa. Eso es inconcebible. Y eso tiene unas consecuencias marcadas. Y yo quiero partir de lo humano para que usted entienda lo espiritual. Cuando un hombre o una mujer introduce el adulterio en su vida, el adulterio es un pecado, una estructura espiritual que comienza a carcomer los cimientos del matrimonio, de la familia misma. Es como cuando una estructura de madera se invade de comején, de gorgojo. Comienza eso a minar, a destruir, a agujerear la estructura. Y eso se comienza a desmoronar. El matrimonio se desmorona primero en la parte espiritual, se desmorona en la parte emocional, psicológica, financiera. Las relaciones de la familia se destruyen, se desmenuzan. Es como una explosión que destruye. Y la relación se rompe. Se rompe la relación. Se rompe la confianza. Viene una desazón, una desesperación, una angustia, un sufrimiento, un dolor. La infidelidad, el adulterio trae eso. Los que tal vez lo han vivido o han sido testigos de ese tipo de situaciones lo saben. Pero la palabra de Dios dice que el Señor viene a deshacer las obras de Satanás, que eso es una obra de Satanás. Y entendiendo el concepto de adulterio, ahora comprendemos qué es lo que el Señor le dice a la iglesia. Le dice: te has portado como una adúltera, como una ramera, has sido infiel. Yo debería ser su Dios, dice el Señor. Pero ustedes han decidido irse detrás de otros dioses, detrás de otras corrientes. Tienen otros amores. Pusieron la mirada en otras cosas. Cuando la esposa era fiel, la palabra de Dios dice que había llenura de justicia. Había equidad.
Había justicia y equidad. La palabra de Dios dice que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia hay que comprenderla desde el hambre de la justicia, hay que comprenderla desde el hambre de quien es justo o el hambre por quien es justo. La persona justa no es la que por allí cumple las leyes humanas simplemente. Eso es un nivel de justicia. Pero la persona esencialmente justa es la que tiene hambre de Cristo, hambre de Dios, de su presencia. La persona piadosa, no la persona religiosa, no la persona que tiene ritos religiosos y es negada a eso. No, la persona que tiene hambre de la presencia de Dios. Allí empezamos a entender lo que es justicia y todo lo que se desprende de eso, que es la bendición de Dios, el aval de Dios, el agrado de Dios, el recibimiento de las promesas de Dios cumplidas. Hay allí es donde se cumple. Está allí puesto por Dios, pero solamente para el que tiene hambre y sed de justicia, hermano. Y quiero decir algo respecto a lo que hoy pasó. Voy a aprovecharlo para enseñarles algo, hermano. Usted vio el video allí, ese es un video del año 2013, hace 7 años aproximadamente. La unción de Dios está allí. Eso es innegable allí en la administración. Tanto en el salmista que tocaba el piano como en el pastor Antonio. Ahí estaba la unción. Y Dios dice algo maravilloso. Dice, el que toma Jericó tiene acceso a toda la promesa. Dios es vigente en su fidelidad. Él siempre es fiel. Pero quiero que usted entienda algo hoy. Solamente los que pasan la medida de Dios, solamente los que llegan a la medida de Dios la reciben. O sea, hay unas promesas de Dios que tienen unas cláusulas. La cláusula, ¿cuál es? Fidelidad. Y aquí hay una parte bastante, un poquito difícil, pero hay un momento en el que la cámara enfoca las personas que están allí, en la administración del pastor Antonio. Y curiosamente, la gran mayoría de esas personas que están ahí, hoy no están con nosotros. Hoy no están con nosotros. Yo quiero que usted entienda algo. Y no están con nosotros la mayoría de los que están ahí porque se fueron mal de la iglesia. Fueron desleales, fueron malos hijos y por razones de ellos mismos, justificables, la salida de ellos fue justificable. La pregunta es, ¿Dios a quién le estaba hablando allí? Le estaba hablando a mi amado Jesús. La promesa es para mi amado Jesús, la promesa es para la iglesia de Cristo. Independiente de quienes están incorporados a ella, hermano, o quienes no están. Yo siempre he dicho, hermano, que la Biblia está llena de cosas que Dios va a hacer, porque las dijo y están escritas, están plasmadas. Pero eso va a pasar con usted o sin usted, va a pasar conmigo o sin mí. Yo quiero que a usted le quede claro eso. El llamado de Dios es irrevocable para aquel que es considerado la iglesia y la que va a permanecer firme delante de Dios. La palabra de Dios dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. El que quiera salirse, el que quiera desprenderse, se excluirá de la promesa de Dios por propia decisión. Y no lo va a recibir. ¿Por qué va a recibirlo? Pero el que permanezca allí, el que persevere, el que procure,
el que insista, el que no se aparte del Señor, lo recibirá. Entonces, aquí está diciendo, la iglesia se volvió una ramera. Antes era un lugar de justicia y de equidad. Y dice, pero ahora allí están los homicidas, dice. ¿Quiénes son los homicidas? ¿De qué se llenó la iglesia? Conforme a esta palabra, para el Señor Jesús, ¿quiénes son homicidas? Aquellos que aborrecen a sus hermanos, aquellos que sufren de envidias, aquellos que van tras la disensión, aquellos que van tras la rebelión, aquellos que van tras la anarquía, aquellos que van con murmuración en sus bocas, aquellos que van con resentimiento contra sus hermanos en su corazón, son homicidas, dice la palabra. Se llenó de homicidas la iglesia de Cristo a nivel mundial, compitiendo, persiguiéndose unos a otros, criticándose unos a otros. Una iglesia llena de competencias, de distorsiones, de errores en los altares, de predicaciones que se hacen apasionadamente con doctrinas falsas. Se llenó la iglesia de esto, hermano. Dice el versículo 22, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, los tesoros se corrompieron, hermano. La escoria es una basura que mina el metal. Y el vino que se mezcla con agua es un vino adulterado. Se adulteró, entró el adulterio espiritual en la iglesia. Y este es un tiempo donde Dios está sacando a la luz esto, hermano. Porque Dios quiere enderezar las cosas. Para los que lo han hecho, enderezar los caminos. Para los que no lo han hecho, hace una advertencia al Señor de tener cuidado de no incurrir en esto. Hemos dicho que hay un viento espiritual. Ha sido desatado un jinete, un caballo blanco, que es el espíritu del error, que también se conoce como el espíritu del anticristo. Es el que lleva al error. Y muchos siervos, pastores, se han contaminado con esto. Voy a poner un ejemplo. Dios ha dicho que quiere que su pueblo esté en quietud y que allí Dios va a responder. Quiero que hagamos aquí un paréntesis. Quiero que vaya más adelantico al capítulo 30 de Isaías. Y lo quiero volver a mencionar para que usted no se le olvide nunca más. Y para que comprendan que Dios lo está hablando esencialmente en términos espirituales. Dice acá, versículo 15 del capítulo 30 de Isaías, dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Dígame a eso. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y dice acá, y no quisisteis. Aquí el profeta Isaías le está hablando al pueblo de Israel. Dios dio una promesa que también era una ordenanza del Señor. El Señor prometió y ordenó. Dice, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Qué será el descanso y el reposo, hermano? ¿Qué entiende usted por eso? Que las cosas hay que dilucidarlas, hermano. Y el enemigo muchas veces quiere que perdamos el enfoque. Esa es su especialidad, mezclar verdades con mentiras. Hay un escenario pandémico en el mundo, ya lo sabemos. No quiero entrar en ese tipo de análisis porque no amerita.
Dios lanza esta palabra y muchos creen que se refiere a una salvación y a un reposo de un enemigo viral, biológicamente viral. No, eso no es lo que Dios está diciendo. Dios está aprovechando esta coyuntura, donde usted puede ver un fenómeno pandémico en la tierra, pero sobre todo está viendo, como lo decía al comienzo, un conflicto de Dios con los dioses del mundo. Y en esa coyuntura, Dios le está diciendo a su pueblo: vayan al reposo, vayan a mi descanso y yo los salvaré. En ese descanso, Dios quiere que levantemos un altar para Él, o que lo fortalezcamos. Un altar donde debe estar el fuego de Dios, su fuego y su presencia. O sea, un fortalecimiento de la relación con Él. Eso lo ha dicho el Señor y es en lo que nosotros tenemos que estar enfocados. Entrar en su descanso es un mandamiento. ¿Qué es entrar en el descanso del Señor? Es ser gobernados por Él. Es hacer lo que Él quiere. Es dejar de hacer las cosas desde nuestras percepciones. Es dejar de hacer las cosas desde lo que nosotros creemos y pensamos. Y depender de Él. Andar en su presencia, en amores con Él y en una profunda relación con Él. Eso es el descanso. El descanso no es un día como lo celebran los judíos. El descanso es una permanente presencia de Dios en nosotros y nosotros sumergidos en Él. Eso es el descanso. Y además dice, en quietud y en confianza, que básicamente vienen siendo como unos sinónimos, unos complementos. ¿De qué se trata la quietud? Se trata de confiar en Dios. Dios está diciendo: deje de andar corriendo, deje de andar afanándose, deje de andar en incredulidad y en cobardía, y ahora confíe en mí, que yo voy a hacer. En todas las áreas: su propia salvación, sus finanzas, la salvación de sus hijos, la salvación de su familia, el escenario del avivamiento que Él nos ha prometido. Él está diciendo: déjenme que yo haga, yo voy a hacer. Usted solamente crea, confíe. Para eso se necesita la quietud. Dios está trabajando en los temperamentos y caracteres briosos, intemperantes, impacientes. Dios está martillando allí, está cincelando. A algunos de ustedes les está doliendo, no les ha sido fácil, pero les digo, el resultado va a ser muy bueno. Por eso la pandemia es una forma de Dios de contenerlo a usted, de que usted comprenda que el corre-corre no sirve de nada. La palabra del Señor dice: no es del que corre, ni del que se afana, es del que Dios tiene misericordia. ¿Dios de quién tiene misericordia? De aquel que confía en Él. Ha confiado en mí, yo voy a hacer, yo voy a mostrarme, yo voy a responder. Y quiero darles un ejemplo. Esta pandemia, para nosotros, para mi amado, puedo hablar de mi amado Jesús, ha sido de enorme bendición, hermano. Sí, así es. La presencia de Dios ha aumentado. ¿Y por qué? Porque la oración se ha aumentado, porque la adoración se ha aumentado, porque la quietud se ha aumentado. Y la quietud no es sinónimo de ocio. Los pastores, los siervos del Señor, de la iglesia, de la congregación, han estado pendientes de ustedes, orando por ustedes, llamándolos, orando, intercediendo, en consejerías, en liberaciones, en sanidad. El Señor ha puesto a sus siervos a estar pendientes de ustedes. Algunos que no han tenido, allí Dios nos ha puesto también a estar pendientes. Le falta el mercadito, le falta la provisión. Eso es lo que el cuerpo de Cristo tiene que estar haciendo. Y usted tiene que estar allí fortaleciendo su relación con Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que una de las cosas que ha hecho Dios para
enderezar el camino adúltero y fornicario de su iglesia ha sido contenerla, detenerla en su caminar desacertado, hermano. Pero estoy hablando de mi amado Jesús, ha sido una bendición para nosotros. Hermanos que me dicen, pastor, nunca lo pude creer, pero es una bendición estar encerrado. Oro más, estoy más contento, estoy más alegre, estoy más feliz. Siento la unción del Señor, no me enfermo. ¿Por qué cree que es, hermano? Pero para el impío o para los que no han entendido este tiempo es motivo de desesperación, de angustia, de error, de confusión. Uno ha escuchado hermanos cristianos, pastores, decir, caer en la trampa de la conspiracionitis aguda. Ellos aseguran que todo esto es una conspiración contra la iglesia, porque las iglesias, los templos están cerrados. Le digo, esto no es una conspiración para la iglesia. Si hay alguien que puede excluirse realmente de todo lo que se podría considerar una conspiración, en la iglesia de Cristo. Entonces también sería una conspiración contra los bares y las discotecas y los estadios de fútbol y los conciertos y los actos, los carnavales y los festivales. No, hermano, Dios está desintoxicando de mundo a la iglesia. Dios se cansó de la forma en que la iglesia estaba haciendo las cosas. Y quiero que volvamos un momento al capítulo 1, hermano, pero devolvámonos un poquito en el capítulo 1. Miren lo que dice el versículo 12. Miren lo que dice el versículo 12, hermano, en adelante, dice, ahí en el capítulo 1 de Isaías, dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Toda esta corriente de la prosperidad, esta concepción terrenal de la iglesia, estructural, de una iglesia metida en templos de hombres, esta iglesia eufórica, esta iglesia apasionada, esta iglesia que en los templos era efusiva, pero que en las casas era parca. Gente que iba a las iglesias a vivir de las emociones y de las falsas promesas, pero que en sus propias vidas no tenían a Cristo en su corazón, ni tenían una comunión con el Espíritu Santo. Lo que estaban haciendo en esos lugares que hoy están cerrados era hollando los atrios de Dios. El templo de Dios no es una estructura física, hermano, es una estructura espiritual, que hoy, para los que lo han entendido, es más vigente que nunca. Por eso, para nosotros que lo hemos entendido, es una bendición lo que está pasando. Es una bendición. Pero para el que hollaba los atrios, es una desgracia. ¿Cuándo abrirán las puertas? ¿Cuándo abrirán los templos para ir una vez más a ofrecer mis arrebatos, mis caprichos, mis emociones, mis efusividades, mis desquicios, puras cosas aborrecibles por Dios, hollando los atrios de Dios o tratando de hollarlos? Mire lo que dice el versículo 13, dice, no me traigáis más vana ofrenda. O sea, una ofrenda inútil. Es como tirar un balde y estrellarlo contra el piso. Fue lo que pasó con Caín. ¿Caín llevó ofrenda? Sí, pero fue una ofrenda vana, despreciable por Dios. Con un corazón corrompido. ¿Con un corazón de qué? De homicida. Como lo dice el versículo 21 del mismo Isaías. ¿De qué se llenó la iglesia? De homicidas. Que van y llevan ofrendas a Dios, pero como son homicidas, gente de un corazón corrompido, gente de una boca llena de maldiciones, de conflictos con los hermanos, es una ofrenda vana, dice acá.
Dice, no traigáis más vana ofrenda, dice. El incienso me es abominación. Ese incienso que se estaba elevando, que se estaba encendiendo, esas oraciones estaban siendo rechinantes para Dios, despreciables, aborrecibles, hermano. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Quiero parar allí un momento. Una de las cosas en las que cayó la iglesia es lo que yo denomino celebritis aguda. ¿De qué se llenó la iglesia? De celebraciones al estilo del mundo. Celebrando Año Nuevo, celebrando Reyes, celebrando San Valentín, celebrando Día de la Mujer, celebrando Semana Santa, celebrando Día del Niño, celebrando Día de la Madre, celebrando Día del Padre. Y también en cada lugar, dependiendo del lugar de la tierra o de Colombia, pastores celebrando los carnavales de las ciudades donde tienen las congregaciones. Celebrando Fiesta de las Flores, celebrando San Pedro, celebrando fiesta Carnaval de Barranquilla. Los pastores, hermano. Celebrando amor y amistad. Celebrando Halloween. Navidad. No estoy mintiendo, hermano. Sí. Celebrando Halloween. Pero cristiano, ¿no? Y celebrando la Navidad. Dios estaba hasta acá de todo eso. ¿Qué celebramos nosotros los cristianos? La muerte y la resurrección del Señor. En la cena. En la cena del Señor. Eso es lo nuestro. No más. Bautizamos las personas que están arrepentidas porque el bautismo del Espíritu Santo lo da el Señor. No más, no más, pastor, no más. Claro, oramos por la gente que está en su onomástico. Oramos por ellos deseando que su vida se llene de bendición de parte de Dios. Es como una forma en la que aprovecha. Pero nosotros somos de fiesta, ni de bomba, ni de serpentina, ni... Bendecimos, compartimos entre hermanos. No más, hermano. Qué aburrido, pastor, pero mire lo que está diciendo el Señor. Dice, no, ¿qué le estaba pasando al Señor? Estaba sufriendo esto, le estaba molestando de sobremanera. Dice, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. La iglesia se había llenado de iniquidad. Sigue diciendo, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, dice el Señor. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Ahí usted va entendiendo por qué Dios cerró todo y nos metió en las casas para que reaccionemos, para que recapacitemos y para que permitamos que el Señor enderece nuestros caminos, hermano, como lo está haciendo. Pero entendamos que no podemos bajar la guardia, hermano, porque comienzan a haber anuncios de apertura, de economía abierta, de cuarentena flexibilizada, y empieza a lanzarse una falsa sensación de seguridad. Ahora, tenga un poquito de inteligencia, hermano, la que Dios nos ha dado, y piense, si cuando vinieron los primeros contagios, lo que se tomó fue, la medida que se tomó fue encerrarlos, aislamiento total, sí. Piense qué tan peligroso es descuidarse en este tiempo donde ya tenemos cerca de 30,000 contagiados. Sí. Ahora, yo entiendo, hermano, que hay personas que tienen que trabajar. Y quiero volver a aseverar que esto no es un tema del COVID, sino de aprovechar el momento para meternos con Dios, para dejar de mirar el mundo y sus tentaciones y poner la mirada en Jesucristo, hermano. En Jesucristo.
Este tiempo debió haber sido aprovechado para eso, hermano. Usted debió haber ya arrancado en esta carrera de profundidad con Dios, hermano, entendiendo todas estas cosas, el propósito por el cual Dios ha hecho esto. Amén. Él está cansado, él estaba cansado de soportar estas cosas y tuvo que acuartelar a su iglesia para que reaccionara, para corregir el camino, hermano. Dice acá, versículo 15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ya no oiré. Mire, ya estábamos en un punto en el que el Señor, el Señor ya no quería ni mirarnos. El Señor ya no quería ni oír a su iglesia, porque las manos estaban llenas de sangre. Vuelvo y repito, estamos hablando de la iglesia en general. ¿De qué se llena? ¿De qué sangre estamos hablando? Se lo voy a explicar, hermano. Y le voy a explicar a través de un ejemplo que yo viví. Hace años, hace bastantes años, cuando yo hacía parte de un ministerio de cárceles, misionero de cárceles y de familias de las personas que estaban en la cárcel, se me acercó una persona a proponerme algo a mí, que tenían un poco de recursos, que querían utilizarlos apoyando el ministerio. Esa propuesta financieramente era buena, hubiera asegurado un sueldo para los misioneros. Pero como todas las cosas, uno tiene que ir a hablar con Dios y consultarlo. Cuando estaba orando, yo vi un hospital y vi una serpiente constrictora asfixiando y tragándose ese edificio del hospital. Resulta que esta gente que se había acercado a mí era gente que manejaba plata de las EPS, y ellos utilizaban estos dineros para evadir impuestos o para ser exonerados de impuestos. Pero esos dineros eran dineros que debían haber sido invertidos en la infraestructura médica y en calidad médica, que es para lo que han sido llamadas y contratadas las EPS. O sea, este era un dinero de sangre, hermano. Era un dinero que se estaba metiendo en los bolsillos de ellos a costa de la salud de la gente. Dios me dijo: no acepte ese dinero, hijo. Rechace. ¿Por qué se llenaron las manos de sangre, las manos de los siervos de Dios? Porque comenzaron a utilizar recursos que debían haber sido utilizados en las almas y en el beneficio de las misiones y del evangelismo. Se invirtieron recursos en templos costosísimos, llenos de infraestructura, llenos de tecnología, llenos de aparatejos costosos. Esos dineros deben haber sido invertidos en el pueblo de Dios, en la evangelización, en el sostenimiento de los misioneros y para suplir las necesidades del pueblo de Dios. Eso es llenarse las manos de sangre, hermano. Y fue tanta la ambición de algunos pastores que hasta dinero del narcotráfico recibieron para financiar sus proyectos faraónicos, porque son proyectos faraónicos. Y Dios quiere enderezar esto. Dios había cansado de esto. Por eso Dios permitió que se cerraran los templos, hermano, para que sus siervos reaccionen, para que su iglesia reaccione, hermano. Nosotros podemos decir, hermano, que por razones obvias teníamos que alquilar un local, pero mi amado Jesús siempre se ha resistido a emprender obras de ese tamaño, porque sabemos lo despreciables que son para Dios, hermano. En lo que hay que trabajar es en la gente, hermano, en la edificación de la gente.
en la enseñanza de la gente, en la oración por la gente, con lo que se tiene suplir las necesidades del que no tiene, hermano. Ese es el enfoque, hermano. En el sustento de sus siervos. Eso es cristianismo. Y esa es la iglesia que estaba llena de justicia. Esa es la iglesia que estaba llena de equidad. La iglesia de Hechos de los Apóstoles. Amén. Esa es la iglesia que Dios quiere rescatar, hermano. Amén. Sin templo ni nada, tenemos casitas. ¿Cuáles templos? Las casas. Los hogares de los hermanos. El lunes era en un lugar, el martes era en otro. Y el sábado en las sinagogas se reunían. Pero porque ya estaban ahí. Pero antes de la persecución, ya después de la persecución. Pero después vino la persecución. Y ya no se podían reunir en las sinagogas ni en lugares públicos. Tocaba en las casas, hermano. Tenemos que fortalecer esto, hermano. Una flexibilización de mi amado Jesús, hermano, le aseguro que no es para volver a un super local. Una flexibilización es para que los siervos del Señor vayan a sus casas a extender el evangelio, a llenar las salas de sus casas para orar, para enseñar, para alabar, para adorar a Dios, hermano. Y para que extendamos el evangelio a otros lugares, hermano. Para que Dios envíe obreros a su mies. Para eso son los recursos que Dios da, hermano. Y ese tiene que ser nuestro enfoque. Y especialmente en prepararnos para el tiempo de su regreso, hermano. Tener una condición espiritual óptima, hermano. Nuestro corazón alineado con Dios, reconciliado con Dios. Amén. Miren lo que dice el versículo 16. Dice, lavaos y limpiaos, dice. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Le está diciendo a la iglesia. Deje de hacer esto. Muchos se resisten. Los profetas de la prosperidad andan anunciando. Aún algunos están diciendo que se van a rebelar. Y que no les importa el COVID. Y van a correr a los templos porque eso es lo que Dios quiere. Que otra vez volvamos a los templos. ¿Otra vez a qué? ¿A llevar ofrendas malas? ¿Otra vez a vivir una vida cristiana aparente y despreciable delante de Dios? ¿A ponerse la careta de la hipocresía? Unos son en el templo los cristianos y en las casas son unos demonios. Unos son en el templo los cristianos y en los trabajos son los peores. Unos son en el templo los cristianos y en las universidades y en los colegios son los peores o los malos ejemplos. De ninguna manera, hermano. Es tiempo de realidades, hermano. Es tiempo de limpieza. Es tiempo de lavado. Es tiempo de intimidad. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de replanteamiento de las pésimas decisiones. Es tiempo de enderezamiento del camino. Y tenemos que continuar, hermano. Yo estoy contento con muchos de ustedes, hermano, porque yo sé que su vida cristiana se ha potenciado en este tiempo. Uno lo percibe cuando uno habla con ustedes. Han crecido, han madurado. Sigan adelante, hermanos. Permitan que Dios los siga llevando. Cuidado con dejarse llevar por las emociones y mañana salir corriendo como locos a vivir las cosas que Dios no quiere que usted viva, hermano. Porque eso es lo que quiere el diablo, que usted se deje llevar por la corriente de la emoción, la corriente del mundo, la corriente de la histeria, del desenfreno. Cuidado, hermano. Es cuando más, diría yo, debemos cuidarnos y andar con cautela y andar en quietud. Amén. Mire lo que dice el Señor. Volvamos allí al capítulo 1:22. Hablábamos de que los metales preciosos y se habían contaminado y que el vino se había adulterado en la iglesia. Mire lo que dice acá, y esto es para los pastores. Dice versículo 23, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno, dice, y van tras las recompensas. Miren esto, mire, parece una radiografía de la iglesia cristiana de hoy.
Está hablando de los príncipes, los ministros, en malas compañías, prevaricando, andando con ladrones, mercaderes de la fe, malvados hombres llenos de codicia. Vaya, miren sus vidas. Hoy Dios está juzgando esto. Dios es el Dios de la abundancia, hermano, pero de la abundancia real, de la abundancia en lo que necesitamos, hermano. No es concebible esto, hermano. Ríos de pastores con excesos, excentricidades y riquezas descomunales, hermano. Dios nos enseñó a ser un pueblo sobrio. Dios llamó a un pueblo sobrio, humilde, sencillo, modesto, simple. Ese es el pueblo de Dios. Y miren esto: cuántos prevaricadores, cuántos ladrones, cuántos andando en sobornos y yendo tras las recompensas terrenales, portándose como tiranos, buscando la adoración que debería ser para Dios, la recibieron ellos. Pastores aplaudidos, pastores alabados, pastores y siervos idolatrados. Abominación para el Señor, hermano. Tras la recompensa del aplauso y de la fama, y tras la recompensa del dinero, pastores manipuladores, pastores quebrantadores de la debilidad del pueblo de Dios, profetizando cosas vanas, practicando doctrinas falsas y diabólicas, hermano. De eso se llenó el Señor, de eso se llenó la iglesia, perdón. Y el Señor se llenó de su ira, hermano, de su inconformidad, de su aborrecimiento. Sigue diciendo: por tanto, dice el Señor, miren esto, siempre Dios muestra el escenario y da la solución. Miren lo que dice: por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Escuche esto, hermano, ponga atención a esto. Dios, como lo explicamos al comienzo de todo esto, está juzgando la iglesia. Se lo voy a explicar a través de lo que pasó con Jonás y Nínive. ¿Cuál era el merecimiento para Nínive? La destrucción, ¿cierto? Por el pecado ya tope que tenía la ciudad. Pero el Señor envía a Jonás para decirles: voy a destruirlos, pero si se arrepienten de todo corazón, yo los perdonaré. Dios preparó una hoz y una daga para juzgar su iglesia y para cortar toda cabeza levantada y erguida, toda cabeza soberbia, todo príncipe soberbio, todo miembro de la iglesia en estado de altivez. Pero Dios dice: pero si se doblegan y se arrepienten, no los cortaré. O sea, Dios ha llamado a un pueblo a que se arrepienta, a que corrija su dirección, hermano, y así alcanzar la misericordia de Dios. Mira el versículo 25: y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Cuando uno se arrepiente, hermano, ¿qué es lo que Dios hace con nosotros? Derrama su sangre poderosa para limpiar nuestras manchas, hermano.
Esa es la consecuencia de un genuino arrepentimiento. Viene la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nos limpia. Limpia nuestros vestidos de toda mancha, de toda suciedad. Y también nos regala el Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo para consumir toda impureza, hermano, que ha quedado de nuestras malas decisiones y de nuestras malas incursiones en el mundo espiritual. Sigue diciendo, mira el versículo 26, cuando hay arrepentimiento delante de Dios, cuando hay deseo de corrección de los caminos, dice, restauraré tus jueces como al principio. ¿Se acuerdan el principio que había? Justicia y equidad. Dios está dispuesto a restaurar todas las cosas como al principio. Dice, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Dios siempre está dispuesto a restaurar, hermano. Si hasta aquí hemos ejercido un cristianismo parco, mediocre, lleno de engaño, de falsedades, Dios está dispuesto a corregirnos, a redireccionarnos y a volver las cosas al estado ideal para Él. De hecho, la palabra del Señor dice que la gloria postera será mayor que la primera. Aún mejor, el Señor está dispuesto a hacer las cosas. Así de grande es el amor por su iglesia. Solo se necesita que usted quiera que Dios lo haga en usted. Somos un cuerpo lleno de células, hermano. Usted es una celulita pequeña. Decídalo. Permita que el Señor lo limpie, lo purifique, rediccione los caminos, lo lleve a anales de justicia, de equidad, para que usted se llame ciudad fuerte, ciudad fiel, ciudad de justicia. Amén. Dice, Sión será rescatada con juicio. Ahora entiende la importancia del juicio, de por qué Dios tiene que depurar la iglesia, de por qué tiene que corregirla, de por qué tiene que retenerla, de por qué tiene que ponerla en quietud. Eso se llama un juicio de Dios, pero el juicio de Dios es para rescatar a su iglesia. Dios nos está rescatando, hermano. No vea esto como algo destructivo para su vida. Vea a esto como algo que Dios utiliza para rescatarlo. Ahora, algunos se resisten, porque la carne es así, hermano. A la carne le gusta ¿qué? Lo malo. Lo malo, hermano. A la carne le gustan las obras de la carne. A la carne le gusta ir apresuradamente hacia el pecado. Este tiempo tiene que ser el último tiempo en que la carne trató de gobernar. Tenemos que pasar al gobierno del Espíritu, hermano, para que produzcamos ¿qué? Las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu. Ese tiene que ser nuestro ser, nuestra naturaleza, hermano. Este es el tiempo. Este es el tiempo propicio para que Dios forje eso en nosotros, hermano. Y para que nunca más volvamos a ser llamados pueblo infiel. Para que nunca volvamos a ser llamados pueblo sin justicia. Y estemos listos para el tiempo de su retorno. Amén, hermanos. Dice acá que será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia, dice. Mire lo que le pasa a los que no quieran someterse a esto. Dice, pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. ¿Qué dijo el pastor hace 2 viernes? Pase lo que pase, hermano, no abandone al Señor. Por difícil que sea el día, por difícil que sea la prueba, y aún si por alguna razón ha pecado, cualquier cosa, menos dejar al Señor. Amén.
porque los que dejan al Señor y los que se rebelan contra Él, dice, serán quebrantados. Y dice, y serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Claro, hermano, una de las consecuencias de volver atrás, la más grande es la condenación, hermano. Pero para todo aquel que lo ha hecho después de haber conocido al Señor y se devuelve al mundo, ¿saben qué se convierte? En la vergüenza del mundo. Ay, mira, ya viene el que tocaba para Dios. Ese es que tan santo se creía. Sí, sí. Ese que tanto hablaba de Cristo, ahora mírelo, borracho y tocando en un bar. Miren esa ya que tanto hablaba de la santidad, de la fidelidad al marido, anda con otro o anda con otra. Nos convertimos en la vergüenza, hermano. Eso es lo que dice allí, dice, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, dice, entonces os avergonzarán las encinas que amasteis. Esos mismos que usted fue a amar en lugar de Dios, son los que lo van a avergonzar a usted si decide volver atrás. Y dice, y os afrentarán los huertos que escogisteis. ¿Sabe? Una persona que conoció a Cristo y vuelve atrás, ¿sabe cómo la tratan? Como un payaso. Como un petimetre, hermano. Como un don nadie. Es motivo de risa, es motivo de burla. Y esto lo permite Dios. Y dice, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Una desgracia, hermano. Por eso la palabra dice que haber conocido al Señor y haber vuelto atrás, haber conocido al Señor y haber vuelto atrás, es un motivo para ser peor que antes. Dice la palabra, es mejor no haber conocido al Señor. Pero mire lo que dice acerca de los que perseveran. Dice, y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Yo le pregunto, ¿usted quiere ser como una llama que nadie apague? ¿Usted quiere ser como una luz destellante? Permita que Dios haga con su vida lo que Él quiere hacer, hermano. Permita ser conducido en este tiempo, hermano, de la mano del Señor, a seguirnos animando, a seguir avanzando, hermano, a no decaer, a no considerar el mundo como una opción, a no considerar volver atrás como una opción, a permitir que Dios nos forje, hermano. Es que hay mucho orgullo que matar, hay mucha altivez que hay que bajar, hay mucha montaña que hay que aplanar, hay mucho collado que hay que levantar, hermano. Hay mucha iniquidad que hay que destruir. Hay mucho demonio que hay que sacar, hermano. Hay mucha tendencia que hay que apagar. Hay mucho bautismo que hay que recibir, hermano. Hay mucho fuego en el que debemos ser purificados, hermano. Hay mucha prueba por la que hay que pasar. La fe tiene que ser fortalecida, hermano. La fe es la llave del agrado de Dios. No podemos mirar atrás. Y tiene que estar allí, hermano, concentrado de verdad, metido con el Señor. No desfallezca. Yo sé que hay días que se pueden tornar difíciles, donde los brazos tratan de bajarse, la fuerza trata de apagarse, pero Él es nuestra fuerza. Él todos los días renueva la misericordia. Si un día fue difícil, le aseguro que dos no. Y si usted hace un balance, siempre serán muchos más los días de plenitud con Dios que los días de tristeza, hermano. Y como la palabra dice, muchas cosas, muchas disciplinas de Dios al comienzo son causa de tristeza, hermano. No son fáciles. Convertirse en una persona de adoración no es fácil. Convertirse en un adorador no es fácil. Amar la palabra de la noche a la mañana no es sencillo. Ser una persona de misericordia, de piedad, no se da tan rápidamente. Y puede ser difícil. Y en algún momento incluso puede ser causa de tristeza. Pero Dios ha prometido que después se convertirá en causa de gozo. A tal nivel, hermano,
de tal afianzamiento es esto que Dios hace en nosotros, que después ni por la cabeza se le pasa a uno volver atrás. El mejor lugar es los brazos de Cristo, hermano. El mejor lugar es su presencia. El mejor lugar es la casa de Dios. El mejor lugar es unción. El mejor lugar es su amor. El mejor lugar es su fuego, hermano. Llega uno a un punto en que uno solamente quiere vivir ahí. Y Dios nos da la capacidad de, a donde nosotros vayamos, Él va con nosotros, hermano. Porque hay gente que dice, ay, pastor, no he tenido tiempo de meterme al cuarto de oración. No he tenido tiempo de estar por allá arrodillado orando. Dios le va a dar la capacidad de andar con Él en todas partes. En el carro, en el taxi, en el trabajo. Usted va a tener la capacidad de ir con Él en su fuego. Se convierte como un cubículo andante. En el metro, en el Transmilenio, en el avión, caminando por la calle, haciendo ejercicio. Dios lo va a convertir en una persona del Espíritu, hermano. Este es el tiempo donde Dios va a hacer eso. Porque la gente, como todavía tiene los parámetros rígidos de la religión, dice, ay, la única oración válida es la oración en la iglesia o en el cuarto secreto. Le digo, no es cierto. Recuerde lo que el Señor nos enseñó hoy. Esas oraciones que uno decía, ay, es que es en el templo que tengo que hacerla, en el templo físico. Dios dice, esas oraciones están hollando mis atrios, dice el Señor. Yo quiero andar con ustedes. Yo quiero que ustedes anden conmigo, en mi río, en mi viento. Eso es lo que tenemos que hacer. Con el Señor, educando a nuestros hijos. Con el Señor en la universidad. Con el Señor en el trabajo. Con el Señor en la junta del trabajo. Ahí siempre en el Espíritu, hermano. En todo momento, en el baño, en todo momento, hermano. El Señor con nosotros y nosotros con el Señor. Eso es lo que Dios quiere forjar en nosotros, hermano. La palabra de Dios dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Eso es lo que Dios quiere hacer, hermano. Y eso va por pasos. Yo sé que hay personas, por ejemplo, que Dios les está enseñando a orar con los ojos abiertos. Hay gente que no puede orar con los ojos abiertos. Dios le va a enseñar. Hay gente que no puede orar trotando en el parque. No puede hablar con Dios. No les da. Dios les va a enseñar a hacer eso. Dios les va a enseñar a orar mientras cocinan. Dios les va a enseñar a orar mientras hacen tareas con los hijos, a estar en el Espíritu. Dios les va a dar dones, hermano, o ya les ha dado dones como las lenguas, para que hablen, para que estén en el Espíritu, hermano, conectados con Dios. Allá en el cubículo de trabajo, conectado con Dios. En el médico, en el banco, donde usted vaya, Dios quiere estar con usted. Dios quiere habitar en su corazón. Dios quiere llenarlo a usted en el lugar donde se encuentra. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Pero primero tiene que contenerlo, hermano. Que es lo que Dios está haciendo ahora. Estaba muy desenfrenado, hermano. Estaba con mucho afán, mucha preocupación. Estaba muy mundano, hermano. Y tenía ídolos por ahí enredaditos. Que Dios en este tiempo se ha encargado de desarticulárselo, hermano. Ahora permita que Dios haga esto en su vida, hermano. Vamos a orar. Amén. Cierre sus ojos allí o téngalos abiertos, ya que le está enseñando a orar con los ojos abiertos. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios de gloria y poder, te damos gracias en esta hora, Señor. Te bendecimos, Dios bueno. Bendigo este pueblo precioso, Señor. Este pueblo perseverante. Este pueblo que ha batallado, Señor. Que de tu mano muchos de ellos han logrado reponerse del día malo, Señor. Del día de aflicción, del día de tribulación. Allí has estado cumpliendo con tu palabra, con tu promesa, Señor, de que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Tú lo has prometido, Rey de la Gloria. Tú lo has prometido, Señor.
Con cuánta insistencia el enemigo ha colocado mentiras en las mentes, ha hablado basura, engaño. Cuántas personas se sintieron confundidas, pero hoy está redimiendo a tu pueblo, Señor. Amado Dios, hoy, Señor, en la quietud está respondiendo, en la quietud nos está salvando. Maravilloso Dios, en el reposo nos está salvando, Señor de la gloria. Te damos gracias en esta hora, maravilloso Dios, porque está restaurando la casa de justicia y la casa de equidad en nosotros, Señor. Señor, te seguimos pidiendo, Rey de la gloria, que destruyas toda contaminación de las falsas doctrinas que minaron la mente y los corazones de mis hermanos. Señor, y hoy llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya, Señor Jesucristo. Todo pensamiento que vino a nosotros, pensamientos que no son los tuyos, pensamientos que trataron de sacarnos de la comunión contigo, hoy son destruidos en el nombre de Jesús. Y pedimos que tu fuego también consuma toda contaminación en los corazones, toda hojarasca, Señor, todo abrojo, toda escoria, Señor, todo escombro. Quémalo, se quema en el nombre de Jesús, ahora mismo allí en cada corazón. Un hisopo de fuego, Señor, comienza a quemar todo eso que no es tuyo. Toda raíz de amargura también se quema, toda raíz de resentimiento, toda hiel, todo huevo de áspid se quema en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Rey de la gloria, Señor, gracias por tu palabra. Señor, nosotros bendecimos la iglesia en el mundo, Señor Santo, en esta hora. Se va a apagar el teléfono. En la iglesia en el mundo, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor Santo, pedimos, Señor maravilloso, que toques a este pueblo, Señor, que rompa las cadenas, que pudra los yugos, Señor maravilloso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo, Rey de la gloria, por el poder que hay en ti, Señor Santo, te glorificamos, Dios Santo. Allí toca a este pueblo precioso, Señor, dale fuerzas al que se siente abatido, al que se siente, Señor maravilloso, tal vez desesperado, todo espíritu de desesperación, todo espíritu de... El pastor más largo. Todo espíritu, Señor Santo, de tormento que ha venido sobre las personas en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te glorificamos en esta hora, bendito Dios. Libera a este pueblo, Señor. Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendecimos los matrimonios, Señor. Bendecimos las familias. Bendecimos las descendencias, Señor maravilloso. Bendecimos las estirpes, Señor Santo, de nuestras vidas. La herencia que tú nos has dado es bendita, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo, Espíritu de Dios, trae bautismos en el Espíritu Santo, Señor, bautismo de fuego, maravilloso Dios, fuego y poder allí en las vidas, Señor. Todo aquel que lo ha pedido, que ha perseverado, que lo reciba, y si ya lo ha recibido, que reciba aún más, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Sana las enfermedades, Rey de la gloria, sana los cuerpos, las mentes, las almas, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos a esta hora, Señor Santo. Señor, que ninguno de mis hermanos claudique, Señor maravilloso. Que ninguno de mis hermanos, Señor, sucumba, Señor Santo. Libéralos del lazo del cazador, Señor. Libéralos de la trampa. Libéralos del engaño, Señor maravilloso. Del mal consejo, de la mala compañía, de las malas conversaciones, Señor maravilloso. Ayúdalos a no tener malas asociaciones, Señor. Señor, hay que amar a la gente, Señor maravilloso. Pero nosotros no podemos hacernos como ellos. Ellos son los que tienen que venir a ti, Señor Santo. En el nombre, son los que tienen que hacerse como tú eres, Señor maravilloso. Extendemos los puentes del amor, Señor. Señor, pero para que se añadan los que han de ser salvos, Señor maravilloso. Ayúdalos en todos sus procesos, en todos sus tiempos, en todas sus luchas, Señor maravilloso. Sé tú su Dios, Señor. Sé tú su defensor. Sé tú su proveedor, maravilloso Dios. Sé tú su sanador, Señor de la gloria. Sé tú el Padre que los acoge, Señor. El que los abriga, el que los abraza, el que los cubre, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te damos gracias en esta hora.
Señor Santo, por este pueblo precioso, Señor. Toda contaminación en los aires la quemamos, todo espíritu maligno lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo por el poder que hay en ti, Señor. Que todo designio, providencia, Señor maravilloso, y toda promesa se cumpla en cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo. Y que den fruto abundante y rebosante, Señor. Que sean campos rebosantes, Señor, de cosecha, de buena cosecha, Señor, que sean campos fructíferos, Señor maravilloso, agradables, maravilloso Dios, con luz que nadie puede, luz y centella y fuego que nadie puede apagar, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, para tu gloria, para tu honra. Señor Santo, Señor, oramos en este tiempo también por toda ofrenda y diezmo que mis hermanos han dado. Señor, el diezmo es el reconocimiento de tu sumo sacerdocio, Señor maravilloso. Y hoy, Señor maravilloso, traemos, Señor Santo, a todas estas personas que lo han hecho. Y presentamos nosotros también los diezmos delante de ti, Señor. Pedimos conforme a esto, Señor, que se reprenda el devorador de nuestras vidas y de las vidas de mis hermanos. Y que se abran las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia. También las ofrendas, Señor maravilloso, que se han dado con liberalidad y generosidad, sean recompensadas y sean multiplicadas en el nombre de Jesús. Que rebosen los graneros, que rebosen los lagares, que rebosen las despensas, las mesas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, maravilloso Dios. Te bendecimos y te alabamos en esta hora, Señor, por el poder que hay en ti. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, tengas de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, llénanos con el poder de tu Espíritu, Señor maravilloso, bendice nuestra entrada, nuestra salida, llénanos de tu paz, afírmanos en el gozo de la salvación y acampa, Señor, alrededor de los que te tememos y pedimos que nos defiendas, Señor. Amén. En el nombre de Jesucristo, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Les amamos mucho, de verdad, a todos ustedes. Sigan adelante. Déjense conducir por el Señor. Y permitan que Dios los forje y los lleve por el camino del bien y de la rectitud. Amén. Les amamos mucho. Nos vemos el martes 5:30 para estar en un tiempo de oración con el Señor. Amén.